Está el ERI, que son las rentas líquidas, datos informativos, que nos piden ingresos contables devengados en el periodo, eh, originados en dónde, en programas de fidelización de clientes que corresponden a puntos o beneficios redimidos o caducados en el periodo sin que el cliente haya hecho uso del derecho. Son para las entidades de cadena que dan puntos y demás. Igualmente se registra el valor fiscal de este concepto reconocido en la declaración de renta y complementario del periodo, que se considera ingreso. Ingresos fiscales de fidelización de clientes sin devengo contable, es decir, que no han sido reclamados por el cliente o porque no han caducado, también se deben reportar. Los retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoción, que son el valor contable y fiscal de esos bienes por retiro de inventarios con destino al consumo, a la publicidad, a la propaganda y promoción. Recordemos que este retiro de inventarios, solo como para poderles hacer una aclaración, se reportan ahí y tenemos que tener cuidado porque ese retiro de inventarios tiene IVA y debe pagarse el impuesto de IVA. ¿Listo? Entonces, para que tengamos como esos tips ahí en cuenta. Se debe también reportar los dividendos decretados en el periodo, independientemente que no los hayan pagado o que sean exigibles o no, se deben reportar todos los decretados. ¿Cuáles dividendos? Pues si tengo dividendos es porque tengo inversiones poseídas en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos. Se reportan los dividendos cobrados, es decir, los efectivamente que nos han cancelado. Se reportan los ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios en calidad de fideicomitente o fiduciante. Recuerden, esto se hace con qué base, de acuerdo a lo que está el cumplimiento del artículo 271-1 y el 102 del Estatuto Tributario, que nos habla todo el tema de la transparencia fiscal. Entonces, importantísimo tenerlo. Se reportan esos mismos ingresos, pero cuando son en calidad de beneficiario, también a través de los certificados que dan esas fiducias. Y aquí está donde, como los debemos discriminar, tanto el valor contable, efectos de conversión o valores fiscales. Están los costos y gastos devengados asociados a los ingresos de fidelización que explicamos anteriormente, que son esos puntos redimibles y demás o que se vencen. Las bajas de inventario, los faltantes, acá que es importante, faltantes, caso fortuito o fuerza mayor, reconocidos como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio. Recordemos que si damos alguna baja de inventarios dados de baja y todo, como lo explicaron anteriormente, debe tener unos certificados y deben cumplir con unos requisitos. Entonces, ojo con esto porque si no lo tenemos, la DIAN lo puede rechazar. Están los costos indirectos de producción no distribuidos como costo de inventario, reconocidos como costo gasto en el estado de resultados del ejercicio. ¿Qué son esos? Son esos costos indirectos que el contribuyente no los activó para ser distribuidos, digamos, como parte del costo del inventario, sino que directamente los manda al estado de resultados. Se deben reportar acá. Están los montos de los descuentos obtenidos en el periodo de la compra de los inventarios, es decir, recordemos que con la aplicación de las normas internacionales nos indica que si hay descuentos de los proveedores por los inventarios que compramos debe ir como menor valor del inventario, se deben reportar acá. Aún hay clientes y contribuyentes que lo reportan como un ingreso, entonces si están como un ingreso pues no irían acá porque no son como menor valor de esa compra de inventario. Están los costos y gastos devengados de los fideicomisos en cargos fiduciarios en calidad del fideicomitente o fiduciante o en calidad de beneficiario. Como decíamos, de acuerdo a esta normatividad de transparencia fiscal. Los costos y deducciones no procedentes de la actividad meritoria. Esto es aquí cuando las entidades sin ánimo de lucro no, digamos que aquí ¿qué es esto? Las entidades sin ánimo de lucro, si tienen unos gastos no deducibles, no porque sean por normatividad fiscal como es el 50% del GMF o cosas como esas, sino que simplemente porque no pagó la seguridad social, porque no tiene soporte y demás, eso lo debe reportar acá. Y tengamos en cuenta que esos gastos en este tipo de entidades deberían pagar el impuesto de renta al 20%, ¿cierto? Deben pagarlo. Están otros datos informativos que son todos los costos, lo que estábamos diciendo aquí es como la representación gráfica de lo que hablamos. Otro dato informativo son los gastos de nómina, que son los salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales que se tomaron como costo de deducción deducibles de renta. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos acá. Los aportes al sistema de seguridad social, que son esos aportes pagados. ¿Por qué se reitera pagados? Como lo explicaron, si no han sido cancelados antes de la presentación de renta, no son deducibles.
Entonces son esos aportes pagados al sistema de seguridad social, llámese salud, pensión y riesgos laborales. Esto tengamos en cuenta que si no se paga, no solo estamos perdiendo la seguridad social, sino también la base que sería los salarios, porque no serían deducibles, no pagó la seguridad social. Igualmente los aportes al SENA, al ICBF y las cajas de compensación. Está también, debe informarse los aportes del empleador a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias que haya tomado como deducción. Recordemos que estos están con unas limitaciones que tenemos que tener en cuenta. Las operaciones con vinculados económicos debemos reportar tanto el valor contable como el valor fiscal de aquellas operaciones celebradas con vinculados económicos. Hay diferentes tipos de vinculación que nos encontramos en el artículo 260 del Estatuto Tributario. Aquí está cómo deben la representación gráfica y cómo deben diligenciarse. Esto se utiliza y es muy importante cuando hacemos el tema de precios de transferencia. Ya terminando, está el resumen del estado de la situación financiera. Sé que son la 1, nos alargamos un poquito, pero es que el tema es bastante importante. Ya vamos a culminar. Este resumen es automático. ¿Qué saca y cuál es la intención? Aquí está la representación gráfica. Es importante que con esto el contribuyente, después de hacer el 2516, revise este resumen donde haga como el checklist de que estos valores contables coinciden con los estados financieros dictaminados y definitivos, que estos valores fiscales estén aquí acorde también a ¿qué? Al formulario 110, porque recordemos que este no es que pase directamente y alimente la renta. Entonces, estos valores deben compararse con el formulario 110, llámese activo, pasivo, patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos. Tenemos que hacer todo este checklist. Bueno, ya finalizando, hay unos cruces de información. Entonces, primero, el estado de la situación del impuesto diferido debe cruzar con el anexo del impuesto diferido, que es la parte tanto activa como pasiva. Debemos cruzarlos. Igual, si no están igual, ahí sí hay una notificación que no procede porque no son coincidentes. Pero eso no pasa en todos, por eso vamos a seguir mirando cuáles no. Está los pasivos por ingresos diferidos, que debe cruzar ¿con qué? Con el anexo de ingresos y facturación. Hay unas casillas para diligenciar el pasivo por ingreso diferido. El estado de la situación financiera y el estado de resultado integral, tanto los activos fijos intangibles, los activos no corrientes, los mantenidos para la venta, las depreciaciones y amortizaciones, deben cruzar con el anexo de estos activos fijos, que también se discrimina todo el tema de estos activos.